¿Sabías que puedes estar compartiendo tu vida, tu confianza, tu vulnerabilidad con alguien que en apariencia es persona normal, incluso religiosa, que conoce el lenguaje espiritual correcto y que te sonríe con calidez calculada, pero que en realidad está siendo usado como instrumento del enemigo para destruirte sistemáticamente? Y que tu incapacidad de reconocer estas señales no es falta de caridad cristiana, sino ceguera espiritual peligrosa que puede costarte tu paz, tu familia, tu fe e incluso tu vida. Tal vez has normalizado comportamientos que tu espíritu reconoce como malignos, pero que tu mente racionaliza diciendo que todos tenemos defectos, que debes ser compasivo, que juzgar es pecado, sin entender que discernimiento espiritual no es lo mismo que juicio condenatorio, y que Cristo mismo nos mandó en Mateo 7:16 a reconocer el árbol por sus frutos, porque hay lobos vestidos de ovejas que vienen no para edificar, sino para devorar. Pero lo que muchos católicos no comprenden con suficiente urgencia es que existen personas que han cedido tanto terreno al maligno, que han abierto tantas puertas a través de pecado persistente sin arrepentimiento, que han hecho pactos conscientes o inconscientes con las tinieblas, que aunque técnicamente siguen siendo seres humanos con alma inmortal que Dios ama y por quienes Cristo murió, funcionalmente operan como portales demoníacos, como instrumentos de Satanás plantados estratégicamente en tu vida para desviarte del camino angosto, para contaminar tu discernimiento, para drenar tu energía espiritual hasta dejarte tan debilitado que ya no puedas resistir cuando vengan los ataques directos. Pero espera, porque lo que voy a revelarte ahora es todavía más perturbador y necesario, y te va a obligar a quedarte hasta el final de este mensaje para que después puedas compartirlo con otros que necesitan esta advertencia urgente. Existen 6 señales específicas, identificables, que cuando aparecen consistentemente en una persona no son coincidencias que debes ignorar por educación religiosa, sino advertencias del Espíritu Santo que debes reconocer con claridad y actuar sobre ellas con valentía, estableciendo distancia inmediata y protección espiritual agresiva. Estas señales no son defectos de carácter ordinarios que todos tenemos en alguna medida, no son debilidades humanas normales por las cuales debemos tener paciencia mutua, son manifestaciones de influencia demoníaca tan profunda que la persona se ha convertido en agente activo del infierno, aunque posiblemente ni siquiera lo reconozca conscientemente. Y cuando reconoces estas señales y tienes valentía de alejarte, aunque otros te critiquen como poco cristiano, aunque la persona use manipulación emocional para retenerte, aunque tengas que romper lazos de años, experimentarás liberación extraordinaria donde tu paz regresa, tu claridad espiritual se restaura, tus oraciones que parecían bloqueadas empiezan a ser respondidas y reconoces con horror retrospectivo cuánto daño espiritual te estaba haciendo esa conexión que mantenías por obligación mal entendida en lugar de por dirección divina. Si este mensaje resuena con algo que estás viviendo, si reconoces que necesitas escuchar esto, te invito a que cuando termines no solo lo guardes para ti, sino que lo compartas con alguien más que podría estar en peligro similar, porque esta enseñanza puede salvar almas literalmente, puede proteger familias de destrucción, puede abrir ojos que la religiosidad vacía ha mantenido cerrados. Y si al final sientes que el Espíritu Santo te habló a través de estas palabras, déjanos saber en los comentarios para que otros que están luchando con las mismas dudas vean que no están solos, que hay comunidad de fe que está despertando a realidades espirituales que por demasiado tiempo la iglesia ha minimizado en nombre de tolerancia malentendida. Ahora vamos directo al corazón de este mensaje y comenzamos con fundamento bíblico absolutamente sólido
porque sin escritura esto se convierte en paranoia supersticiosa en lugar de discernimiento espiritual legítimo. Jesús mismo en Juan 8:44 confrontó a los fariseos religiosos con palabras que suenan duras, pero que son verdad revelada. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nota que Jesús no está hablando a paganos declarados, está hablando a líderes religiosos que conocían la Torá, que oraban públicamente, que ayunaban, que daban diezmos, pero su padre espiritual no era Dios, sino el diablo. Y Cristo identificó esto no por lo que decían, sino por sus frutos. Eran mentirosos como su padre, eran homicidas en intención, aunque no mataran físicamente, rechazaban la verdad cuando se les presentaba. Y Primera de Juan 3:10 establece criterio claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No todos son hijos de Dios solo porque fueron creados por Él. La filiación espiritual se determina por a quién obedeces, a quién sirves, qué frutos produces. Y Efesios 6:12 nos recuerda, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra es espiritual, pero los demonios usan cuerpos humanos como instrumentos. Siempre ha sido así. Entonces, con ese fundamento bíblico, veamos las 6 señales claras de que estás frente a un demonio humano, alguien que está tan comprometido con las tinieblas que funciona como portal del infierno. Primera señal, mentira patológica sin remordimiento. No estoy hablando de mentiras ocasionales que todos cometemos por debilidad y que nos generan culpa. Estoy hablando de mentira como modo de vida, de alguien que miente cuando la verdad sería más fácil, que miente tan naturalmente que ni siquiera parpadea, que cuando es confrontado con evidencia clara de su mentira, inventa mentiras más elaboradas en lugar de arrepentirse. Juan 8:44 dice que el diablo es padre de mentira y quien opera consistentemente en mentira sin remordimiento está manifestando naturaleza de su padre espiritual. Y esto incluye específicamente mentiras sobre ti, difamación calculada, calumnia que destruye tu reputación. Si alguien consistentemente tergiversa tus palabras, inventa cosas que nunca dijiste, te acusa falsamente ante otros, eso no es malentendido inocente, es ataque demoníaco usando boca humana. Apocalipsis 12:10 llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, y quien acusa falsamente está haciendo el trabajo del diablo. Segunda señal, ausencia total de empatía o remordimiento genuino. Pueden fingir emoción cuando les conviene, pueden llorar lágrimas de cocodrilo para manipular, pero cuando observas con atención, reconoces que no hay conexión real, no hay capacidad genuina de sentir el dolor ajeno. Primera de Juan 3:17 pregunta, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios no mora en ellos. Y específicamente cuando causan daño tremendo a otros, su respuesta no es arrepentimiento, sino justificación. Echan culpa a la víctima, minimizan el daño o directamente niegan que hicieron algo malo. Esa dureza de corazón, esa incapacidad de arrepentimiento genuino, aunque el Espíritu Santo les convenza repetidamente, es señal de que han cruzado línea peligrosa hacia endurecimiento que Hebreos 6:4 al 6 describe como casi imposible de revertir. Tercera señal,
placer obvio en el sufrimiento ajeno. Proverbios 17:5 dice, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Hay personas que cuando tú sufres, cuando caes, cuando fracasas, no pueden ocultar completamente su deleite aunque intenten parecer compasivos. Ves ese destello en sus ojos, esa sonrisa apenas suprimida. Y si tienen oportunidad de contribuir a tu caída, la toman con entusiasmo. Esto es Schadenfreude, palabra alemana para placer en la desgracia ajena, y el nivel demoníaco se manifiesta como sadismo espiritual. Disfrutan no solo viendo dolor, sino causándolo. Pueden ser crueles con animales, pueden ser abusivos con quienes tienen poder sobre ellos, pueden torturar emocionalmente a familiares vulnerables. Santiago 3:15 describe sabiduría que no es de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Y uno de sus frutos es perturbación y toda obra perversa. Cuarta señal, rechazo visceral a lo sagrado acompañado de atracción a lo oculto. No estoy hablando de dudas honestas que creyentes sinceros tienen. Estoy hablando de desprecio profundo hacia Dios, hacia Cristo, hacia la Eucaristía, hacia la Virgen María, que se manifiesta en blasfemia, en burla, en profanación deliberada, mientras simultáneamente muestran fascinación por ocultismo, por astrología, por brujería, por música o entretenimiento abiertamente satánico. Y específicamente cuando estás en oración profunda o en momento de avance espiritual, esta persona aparece con urgencias manufacturadas, con crisis dramáticas que requieren tu atención inmediata, con distracciones calculadas. No es coincidencia, es interrupción demoníaca. El enemigo usa instrumentos humanos para sabotear tu crecimiento espiritual. Quinta señal, efecto de drenaje espiritual y emocional. Después de estar con esta persona, aunque no haya habido conflicto obvio, te sientes agotado profundamente. No el cansancio normal de interacción social, sino vaciamiento que toma días recuperar. Tu paz se evapora, tu claridad mental se nubla, tus oraciones después se sienten bloqueadas. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Quebrantado incluye ese drenaje que viene de conexión con instrumentos demoníacos. Y hay razón fisiológica también. Cuando estás con alguien que opera en frecuencia espiritual oscura, tu sistema nervioso lo detecta antes que tu mente consciente. Tu cuerpo entra en alerta, tu cortisol se eleva, tu nervio vago se desactiva. Y si la exposición es prolongada, eso tiene consecuencias en tu salud física. Insomnio, dolores inexplicables, enfermedades que aparecen sin causa médica clara. Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y usa personas para devorarte. Sexta señal, resistencia sobrenatural a la liberación o al cambio genuino. Has orado por esta persona, la has confrontado con amor, has visto destellos de arrepentimiento seguidos de regresión inmediata a patrones destructivos, has buscado ayuda pastoral, has intentado exorcismo o liberación si es apropiado, y aunque puede haber mejora temporal, siempre regresan a la oscuridad con intensidad renovada. Mateo 12:43 al 45 enseña sobre espíritu inmundo que sale pero regresa con 7 peores si la casa queda vacía. Y específicamente cuando se les presenta el evangelio claramente, cuando tienen encuentro con la presencia poderosa de Dios en adoración o en retiro, su respuesta no es apertura sino endurecimiento mayor. Se burlan, se enojan, huyen. Segunda de Tesalonicenses 2:10 al 12 habla de los que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay punto donde Dios respeta la decisión humana de rechazarlo y permite que el engaño se profundice.
Ahora, habiendo identificado estas 6 señales, ¿qué hacer? Primero y más importante, establece distancia. Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús mandó a sus discípulos a alejarse de quienes los rechazaban. No es falta de amor, es sabiduría espiritual y específicamente no des perlas a cerdos. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tu intimidad espiritual, tu vulnerabilidad, tus luchas profundas no deben ser compartidas con quien las usará como armas contra ti. Segundo, ora por ellos desde distancia. No tienes que estar en relación cercana para interceder. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pero orar por alguien no significa darle acceso a tu vida. Puedes orar por tu enemigo sin invitarlo a cenar. Tercero, busca protección espiritual agresiva. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso incluye oración diaria de protección, uso de sacramentales, agua bendita, medallas, rosario, escapulario, confesión frecuente, Eucaristía frecuente si estás en gracia. Y si es necesario, pide a tu párroco que bendiga tu casa y que ore liberación sobre ti si sientes opresión residual. Cuarto, no te sientas culpable. El enemigo usará tu conciencia contra ti, te dirá que eres mal cristiano por alejarte, que debes dar más oportunidades, que Cristo perdonó 70 veces 7. Pero Primera de Corintios 15:33 advierte, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Protegerte de influencia demoníaca no es falta de caridad, es obediencia a Dios. Y finalmente, comparte esta enseñanza. Hay personas en tu vida, en tu comunidad, que están siendo destruidas por demonios humanos y no saben qué les está pasando. Piensan que el problema son ellos, que no están siendo suficientemente compasivos, que necesitan intentar más duro. Necesitan escuchar que está bien alejarse, que reconocer maldad no es juzgar, sino discernir, que su paz importa a Dios. Entonces, si este mensaje te ayudó, si te dio claridad sobre situación que estabas racionalizando, compártelo, no para crear paranoia, sino para educar. Y cuando termines de verlo, déjanos saber en los comentarios que llegaste hasta aquí, que la verdad de Dios te encontró donde estabas, porque cada testimonio anima a otros que están luchando con las mismas batallas. La conciencia no es espejo pasivo. En las manos de Dios, tu discernimiento espiritual entrenado puede salvarte de destrucción. Cada señal reconocida es advertencia recibida. Cada distancia establecida es protección activada. Cada demonio humano alejado es espacio creado para relaciones correctas que edifican en lugar de destruir. Discierne, protégete, aléjate sin culpa y confía que Dios honrará tu obediencia con paz que sobrepasa entendimiento. Amén. Si este mensaje fue útil, compártelo. Si resonó con tu experiencia, déjanos saber, porque la verdad que libera necesita llegar a cuantos más mejor. Que Dios te bendiga y te proteja. Amén.